Me voy a la mesa, voy a conversar con Dani Steingart. ¿Qué hace, Dani? Tanto tiempo. ¿Cómo andás tanto tiempo, Juan Pablo? ¿Bien vos? Bien, ¿vos? Todo bien, doctor en Sociología, magíster en Sociología Económica, IDAES y la UNSAM. ¿Peso fuerte o atraso cambiario? Atraso cambiario, me parece. ¿Por qué? Si vos mirás otras experiencias, digamos, de los últimos 25 años, estamos en un momento relativamente apreciado, diría que parecido a 2017, un poquito arriba de, o sea, un poquito menos apreciado de lo que fue fin de 2015 y no muy lejano de lo que fue 2001. Si me guío por esa experiencia, tiendo a creer que estamos más apreciados. ¿Qué te quiero decir con esto? Me cuesta creer que esto es sostenible en el largo plazo. Si el subtexto de la pregunta es ese. El subtexto era ese, sí, sí. ¿Cuán apreciado estamos, Daniel? A ver, es una experiencia la que estamos, como te decía recién, similar a 2017, similar a un poquito más que 2015. Si vos tomás el tipo de cambio histórico, si vos tomás el promedio histórico, debe estar un 20-25% más apreciado. No es la peor experiencia de apreciación cambiaria de la historia argentina, que esa fue la plata dulce de Martínez II. Ahí, esa fue el récord de apreciación cambiaria histórica. Después tuviste mediados de los 90, mediados fines de los 90. Ahí con convertibilidad. Con convertibilidad, pero la mayor apreciación cambiaria de la historia argentina es 1980-81. Ahí nunca Argentina fue tan cara en dólares como entonces. De hecho, el precio del metro cuadrado de ese entonces, para que te des una idea, era $4.500. Hoy estás en 2.500, 2.800. Es un indicador de eso, ¿no? Hablaste de 2015, 2017, todos años electorales. Sí, hay una política de Estado. Argentina es el país de las grietas, pero hay una política de Estado. Todos los gobiernos, o prácticamente todos, tienden a apreciar el tipo de cambio porque eso les da un rédito de corto plazo. ¿Por qué? El tipo de cambio apreciado genera una bonanza de corto plazo. ¿Por qué? Primero porque ayuda a bajar la inflación y los ingresos tienden a mejorar y tiende a mejorar mucho el poder adquisitivo de lo importado y el turismo al exterior. Ustedes lo comentaban recién, ¿no? Sí, sí. Y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte en la población. Sobre todo en la clase media. En las clases medias, que son las que tienden a mover buena parte del electorado. Pero de todos modos en los segmentos bajos también tiene un impacto porque los alimentos, así como tenés una devaluación, lo que más suben son los alimentos. Cuando tenés lo contrario, una apreciación del tipo de cambio, los alimentos tienden a subir por debajo de la inflación y los alimentos golpean más en los más pobres. De hecho, si vos mirás datos de la canasta básica, la inflación de la canasta básica del INDEC de los últimos meses viene por debajo de la inflación general y eso está asociado en parte a la apreciación del tipo de cambio. Obviamente uno querría tener los salarios en dólares de Suiza o de Noruega. El tema es que la estructura productiva que tenés no tiende a bancarse, digamos, un tipo de cambio tan apreciado. Daniel, ¿y qué respondés respecto a lo que dice el gobierno, que cambió el modelo económico y no hay un tipo de cambio trazado? Y sobre todo lo que dicen es que lo que ponen énfasis es lo que se viene para Vaca Muerta, lo que se viene en minería, ambos sectores que podrían sostener este tipo de cambio. ¿Vos qué opinás? A ver, es verdad que hay una cuestión que es distinta esta vez, que es que tenés superávit fiscal comparado con otras experiencias de atraso cambiario donde no lo tuviste. Digo, no lo tuviste en el 80-81, no lo tuviste. En los 90 un poco tuviste equilibrio primario, pero tuviste algunos puntos de déficit luego del pago de intereses. Y en el gobierno de Macri no tenías, en 2015, 2017, el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, tenías un déficit. Esa es una diferencia. Ahora, Chile, en 1982, gobierno de Pinochet, tenías cuentas en orden y déficit de dólares por atraso cambiario y terminó una crisis muy grande, digamos. Una crisis que llevó el desempleo en ese momento de Chile arriba del 25%. Es decir, no es que no... O sea, es un punto que te da algún comillas, blindaje, pero hasta ahí nomás, digamos, el superávit fiscal, digamos. No es que mata, no es el ancho de espadas que te mata todo lo que pueda hacer. Eso es un punto que me parece que es relevante a considerar. En definitiva, digamos, si la economía está... Si vos no podés exportar, o muchos de los sectores no pueden exportar por el tipo de cambio está poco competitivo, yo creo que eso va a ser una limitante. Yendo al punto de lo que decías, el tema de Vaca Muerta, la minería, te lo separaría en dos. Vaca Muerta ya está ocurriendo y creo que te da un poquito de margen. Ahora, vos mirás el ritmo al que están creciendo las importaciones o el ritmo al que está creciendo el turismo al exterior y te lo traga en un segundo lo que estás creciendo a Vaca Muerta. Y la minería
todavía tienen que materializarse las inversiones para que empieces a generar los dólares y eso todavía, digamos, tiene sus tiempos, no es que va a ser este año. Todo esto de que a poquito, contás, Daniel, digo, nos da que puede llegar a tener un rebote. Entonces, en algún momento hay que si no lo liberás, explota, ¿no? O tenés que conseguir los dólares para poder seguir estirándolos. Son y las dos. parte de lo que estabas Pero también negociando con si el fondo si va sigue por ese estando lado. barato, te los terminás fumando, ¿o no? Es que sí, bueno, a ver. Si uno miremos la historia argentina, los episodios de la apreciación cambiaria lamentablemente no terminaron bien, digamos. O sea, vos te fijás, digamos, desde la del 80-81, que fue el mayor atraso cambiario de la historia argentina, terminó una crisis de la deuda del 82. La tablita de Martínez. La tablita terminó mal. Sí. La convertibilidad terminó pésimo. 2015 saliste con una devaluación en 2016. Al toque atrasaste el tipo de cambio en 2017, te llevaste una crisis muy fuerte 2018-2019. 2023 también hubo atraso cambiario, año electoral. Sí, claro. También se salió con una devaluación que al toque pasaste de estar barato en dólares a caro en dólares en un santiamén. Y ojalá que esta vez sea distinto, pero si me guío por las experiencias históricas, tiendo a tener muchos reparos. Te llevo a una cuestión tan histórica como este comentario. Pablo Gerchunov, a quien conoces, un día me dijo, este es un país complicado porque el Estado necesita un dólar alto y a la sociedad le gusta un dólar barato. Y es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Más allá de los momentos, más allá de nombres propios, quién gobierna, quién es el Ministerio de Economía, hay una tendencia que se repite. A un perfil productivo exportador como el argentino, aunque bien, decía Mariana, hay algún cambio frente a ese paradigma, le conviene, le sirve un dólar alto. Pero a la sociedad, digamos, quiere un dólar barato, quiere viajar, quiere comprarse cosas importadas. Y ¿hay una posibilidad de llegar al equilibrio o dependerá de cada momento, de cada contexto? Si vos mirás la experiencia histórica argentina, yo te hablaba del tipo de cambio promedio histórico, pero los promedios ocultan desigualdades. Claro. Pero cuando vos descomponés ese promedio, lo que te encontrás es varios años donde tenés tipo de cambio muy apreciado, este es uno de ellos, y varios años donde tenés el tipo de cambio muy depreciado. Como que vas de un lado al otro y esos dos polos te generan ese promedio. Pero nos ha costado mucho mantener ese justo medio entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo Gerchunov? Bueno, vas bandeando de una sociedad, el tipo de cambio de equilibrio social, le dice él, junto con Martín Rapetti, que es ese tipo de cambio apreciado, que te permite ganar elecciones, que genera bienestar, pero no es sostenible y te lleva al tipo de cambio de equilibrio macroeconómico, que es aquel dólar más alto. Lamentablemente, la historia argentina vas de uno a otro sin escalas, en el medio, que sería lo sostenible. Claro. Porque, ¿qué pasa? El tipo de cambio de equilibrio macroeconómico, el subtexto de eso es salarios bajos, al menos por un tiempo. Y sí. Pero por eso todos los gobiernos intentan evitar las devaluaciones. Y por eso todos los gobiernos tratan de intentar apreciarlo. El tema es que si no es sostenible, bueno, es una bonanza de un año que después implica un retroceso al año siguiente. Y el problema de eso, de ese bandeo permanente, es que la economía argentina termina siendo hipervolátil. De hecho, es de las economías más volátiles del mundo, Juan Pablo. O sea, desde el año 75 para acá, que es donde eso se pronunció todavía más, Argentina pasó casi la mitad del tiempo en recesión. Casi. 4 de cada 10 años en recesión. Casi que no te encontrás ningún otro país del mundo donde haya ocurrido algo parecido. Kiribati, un pequeño país de Oceanía, de la Polinesia, es el único que supera. Entonces, cuando vos tenés un permanente, tanta volatilidad macroeconómica, eso te genera, en los consumidores y en los empresarios, te genera una serie de comportamientos muy adaptativos, de bueno, cuando hay bonanza, hago todo lo que puedo. ¿Qué hacen? Ahora cuando vos ves que el dólar está barato, dices, bueno, ya sé que esto no va a durar, entonces aprovecho irme a Brasil, aprovecho irme a Miami. Fueron todos, ahora, si había gente que no iba a hacer la última década. Ahora, si lo liberás, ¿cuánto de ese 20% que vos decís que está atrasado el dólar se te va a precios? A ver, hoy creo yo que lo que los economistas llaman el pass-through, el traspaso a precios, sería menor que hace un año. ¿Por qué te digo esto? Porque hay evidencia de que cuanto más baja es la inflación, cuando vos tenés una evaluación, más bajo es el traspaso a precios, porque la inercia está más suave. Si la inflación estuviera corriendo al 10% por mes, devalúa, lo que le pasó a Massa después de las PASO, devaluó un 20-25% en agosto del 23, la inflación estaba corriendo en ese entonces al 7-8, en 3 meses te lo morfaste. En cambio, en la salida de la convertibilidad, que vos venías de inflación cero, vos devaluaste 200% el tipo de cambio. Pasaste de 1 a 3, incluso llegó a estar a 4. Y la inflación, dada la enorme magnitud de la devaluación, fue bastante acotada, fue 40%. Tuvo costos sociales, por supuesto, pero una vez pasado eso, Argentina creció
5 o 6 años a las famosas tasas chinas y ahí, bueno, en un par de años se recuperó el salario y se superó el de 2001 ya hacia 2005, 2006. Dani, placer, muchísimas gracias. Un placer, cuando quieran la seguimos. Dale, cuando quieran la seguimos. Vamos a ir a Ezeiza, al aeropuerto.